Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. A nombre de Software Shop tenemos la oportunidad de hoy compartir un webcast muy interesante que aborda el tema de planificación del proyecto. Este webcast hace parte del portafolio de gestión de proyectos que tiene Quantitative Shop para todos ustedes. Espero que lo disfruten y lo podemos compartir. Son tan amables, por favor, algunos de ustedes me pueden confirmar el audio, que escuchen claro y sin ninguna interferencia, por favor. Ok, Raúl, muchas gracias por tu ayuda. Entonces, bien, partiendo de eso que me escuchan de manera adecuada, entonces pues vamos a dar inicio. Entonces, bien, entonces es un gusto estar con ustedes. Como habíamos señalado el día de hoy, pues tenemos presentación de planeación del proyecto. Estaré a cargo el día de hoy. Mi nombre es Wilson Javier Castro. Tengo la fortuna o la oportunidad de estar en proyectos que se desarrollan para mantenimiento de equipos y repotenciación de unidades para centrales de generación energética en la parte de planeación y control del proyecto. De formación base pues en ingeniería y posgrados pues a nivel de especialización en gestión de calidad, productividad y gestión de proyectos, y a nivel de maestría ya en gerencia de proyectos. Entonces, pues es un gusto. Cualquier inquietud o pregunta que tengan, pues no duden en hacerla. Pues ya saben, en la parte derecha pues se encuentran el chat y con gusto yo voy a solucionar las dudas que encuentren el día de hoy. Entonces, bien, sin más preámbulo, pues iniciemos. Y vamos a iniciar entonces con algo que habíamos señalado en anteriores webcasts, o que de alguna u otra manera es importante hacer énfasis, y es entonces nosotros qué entendíamos por un proyecto, y entendiendo que el proyecto pues es un esfuerzo temporal, es algo que una organización va a disponer un conjunto de recursos a lo largo de un tiempo, es decir, con una fecha de inicio y una fecha de fin, y que tiene como propósito generar un producto, un servicio o un resultado que es único. E independientemente que este resultado pueda replicarse o que el proyecto sea escalable, las características del proyecto son únicas porque el entorno sobre el cual se ejecuta es mismo, es único, ¿sí? O sea, es en tiempo y espacio. Solamente una vez tenemos la oportunidad de desarrollar determinadas actividades. Partiendo de eso, entonces existen tres características principales que tiene un proyecto, y es su gradualidad, su unicidad y su temporalidad. Razón por la cual esos tres elementos son los que de alguna u otra manera nosotros tenemos que empezar a fortalecer en la parte preliminar o en la parte de preinversión del proyecto. Partiendo de eso, el proyecto como se ejecuta de manera gradual, pues nosotros tenemos que empezar a planificar en términos de recursos. Cómo nosotros vamos a empezar a disponer cada uno de los recursos que demanda el proyecto, tanto en tiempo como en cantidades. Evidentemente, pues nosotros no tendríamos una bodega gigante para poder empezar a almacenar y a inventariar todos los elementos que demanda el proyecto, sino que a medida que se van ejecutando cada una de las tareas de ese proyecto, pues yo empiezo a consumir mis recursos poco a poco. Lo mismo va a pasar no solamente con los recursos materiales, sino con los recursos no consumibles, ¿cierto? Con otro tipo de medios e incluso con el personal. El personal poco a poco yo lo voy insertando en las actividades del proyecto, y a su vez, como yo voy insertando ese personal poco a poco en el proyecto, también tiene que haber una característica de gradualidad a la hora de la liberación del personal. Es decir, ese personal entra a mi proyecto ya sea porque es una nueva contratación o porque es parte ya de la organización y simplemente lo liberan de manera temporal para que ejecute unas actividades específicas en el proyecto, y tan pronto haya terminado sus actividades, yo libero o devuelvo ese recurso al dueño del recurso, al líder funcional, al líder del área que dispuso de ese recurso para que yo pudiese ejecutar mi proyecto. Lo otro es que como ese proyecto genera resultados, pues yo tengo que planificar cómo van a ser la entrega de esos resultados. Y planificar la entrega de los resultados no solamente implica
que ese producto que yo voy a entregar, fruto de todo el esfuerzo que yo estoy desarrollando en el proyecto, lo entregue a feliz término en una fecha determinada, sino que ese producto de alguna u otra manera tiene unos criterios de validación y verificación en términos del cumplimiento de la calidad. Entonces, cuando yo empiezo a realizar la planificación de mi resultado, pues ese resultado yo lo tengo que desagregar, yo tengo que desmenuzarlo y hacerlo mucho más trabajable, porque de alguna u otra manera, si tuviésemos un resultado o pues, supongámoslo en un ejemplo básico, un proyecto de construcción de viviendas, ¿sí? No puede ser que yo haya pausado todo y finalizando pasado un año o un año y medio de todo el esfuerzo que yo haga, yo entregue el edificio y ya, sino que gradualmente yo voy entregando resultados y la suma de esos pequeños resultados me va a entregar mi producto final, razón por la cual yo tengo que definir ese resultado como gradualmente y en secciones manejables o gestionables por cada uno de los miembros del equipo, se pueden empezar a resolver situaciones en términos de conformidades o no conformidades del cliente, aceptación de los criterios de calidad y lo más importante, la validación del cliente de que nosotros en nuestro trabajo estamos cumpliendo con los criterios de calidad que ellos exigen, para que al final no solamente yo tenga mi producto o mi resultado, sino que ese resultado supere las expectativas que se tienen básicas de la entrega de ese producto, es decir, se cumpla a satisfacción con todas las expectativas que tal vez no son tangibles, sino son características que pueden tener nuestros clientes frente a la percepción de cómo nosotros desarrollamos el trabajo. Y eso lleva a que el proyecto, además de entregar un resultado para nuestro sponsor o nuestro cliente, pues permita establecer o alargar relaciones comerciales, pues para futuros proyectos que pudiéramos llegar a desarrollar. Y lo otro es que, claro, como hay una característica de temporalidad, además de planificar a lo largo del tiempo tanto resultados como recursos que se están consumiendo, planteo o tengo que definir una estructura organizacional que es temporal. Solamente que esa estructura organizacional que yo estoy definiendo en un espacio de tiempo irrumpe o de alguna otra manera crea una fase de tormenta en un estado de calma o un estado natural que tiene la organización en sí misma. Es decir, la organización tiene actividades regulares que desarrolla, pero a lo largo del tiempo en el que se ejecuta el proyecto, yo entro con un equipo que puede ser el mismo personal que está en la empresa, pero está desarrollando actividades. Entonces yo irrumpo en la organización, razón por la cual esa estructura de alguna u otra manera yo tengo que planificarla, cómo van a hacer para generarme los reportes, para yo entenderme con mi cliente y demás situaciones. Hasta acá comprendido. Ok, listo. Entonces, como todo está comprendido, entonces continuamos. Entonces, partiendo de ese hecho, entonces nosotros empezamos a hacer todo un proceso de planificación antes de empezar a desarrollar las actividades. Pero planear de alguna u otra manera es simplemente un proceso cognitivo que nosotros hacemos de manera conjunta o de manera individual en el caso de que solo el gerente de proyecto sea el que se encargue de la planificación, que no es lo correcto, no es lo que debería ser, pero en ocasiones hay proyectos que por características de la organización o por falta de recursos, pues solamente una persona es la que empieza a desarrollar toda esa fase de planificación. Claro, el tener menos recursos en la fase de planificación pues va a llevar a que a futuro se generen mayores reprocesos. Pero realmente planear es simplemente definir un futuro y el futuro es nosotros qué queremos hacer con nuestro proyecto y cómo van a ser las cosas con nuestro proyecto. Es decir, luego de que se haya dado la autorización formal de que yo inicie con el proyecto, pues entonces yo establezco un plan y ese plan lo que me va a decir es cómo se van a desarrollar las cosas y cómo voy a empezar a desarrollar mis actividades, pero no solamente cómo las voy a empezar a desarrollar, sino cómo voy a hacer el reporte de esas actividades, cómo voy a medir el desempeño de esas actividades, cuántos recursos yo demando para esas actividades y, claro, muy importante es cuánto me va a costar a mí el desarrollo de esas actividades y de alguna u otra manera esa fase de planificación va a permitirle a la organización cotejar
si realmente está en la capacidad de ejecutar o no ejecutar el proyecto. Entonces, la planeación del proyecto entonces se realiza es porque hay unas curvas que nosotros, pues, de alguna u otra manera tenemos preestablecidas en nuestra cabecita, y es que nosotros planificamos de alguna u otra manera para reducir la incertidumbre que se pueda generar. Y esa incertidumbre que se genera empieza a decaer a lo largo que va transcurriendo el tiempo y a lo largo que nos estamos acercando al desarrollo de nuestras actividades, es decir, cuando ya vamos a la parte de ejecución, pero cuando nosotros ya vayamos a la parte de ejecución, entonces pues tenemos lo negativo, y es que cuando ya estemos en ejecución ya se han invertido una serie de recursos, es decir, que el costo se empieza a disparar. Partiendo de eso, entonces nosotros empezamos a planificar unos elementos que generan un andamiaje para que podamos de alguna u otra manera ejecutar nuestras actividades con el menor nivel de desviación frente al plan inicial. Eso no significa que siempre se deba ejecutar algo que yo planifiqué y se deba ejecutar tal cual, porque una planificación es un proceso anterior, pero que es susceptible a modificarse. Es decir, el plan de gestión del proyecto se puede cambiar. Lo que pasa es que ese cambio no se genera de manera arbitraria o de manera subjetiva, sino que ese plan entonces se establece como un derrotero sobre el cual yo voy a realizar la medición de mi desempeño. Pero si al transcurrir el tiempo se identifican factores que impiden que ese proyecto se desarrolle como yo lo he planificado, pues debo establecer un sistema que me permita a mí controlar esos cambios que yo voy a hacer en la planificación inicial, que eso es lo que se conoce como un sistema de control de cambios. Entonces yo planifico 3 elementos básicos y sobre estos empiezo a planificar otros, que es debo planificar el alcance, el programa o el cronograma, el presupuesto, y a partir de esos elementos que se constituirán, que más adelante lo vamos a ver como la línea base del proyecto, yo empiezo a planificar también qué va a pasar con los riesgos que pueden estar inmersos en el cumplimiento de esos objetivos, cómo voy a planificar el cumplimiento de mis factores de calidad, cuál es el papel que van a jugar todos los interesados o todos los involucrados dentro de mi proyecto, y también, y más importante aún, es cómo voy a planificar la satisfacción de mi cliente o de mi sponsor, que si bien es cierto, dentro del marco de el PMBOK, del PMI, pues no aparece como tal la satisfacción del cliente como un área de planificación aparte, sino que aparece dentro de la gestión de los grupos de interés o la gestión de interesados. Es un factor que siempre debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros entonces tenemos un ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Donde va a iniciar el proyecto, después de que inicia el proyecto, entonces nosotros tenemos una organización y preparación del proyecto, es decir, donde yo empiezo a planificar no solamente las actividades, sino a planificar también cuáles van a ser mis posibles proveedores, cuáles van a ser el perfil de las personas que se van a involucrar dentro de mi proyecto, y realizo toda la documentación que me permita a mí formalizar la ejecución de los trabajos o la autorización para que yo pueda empezar con el proyecto. Después de eso, pues, transcurre toda la ejecución del trabajo y por último, pues, finalizamos el proyecto, y finalizar el proyecto, pues, también demanda un tipo de esfuerzo, y ese esfuerzo, pues, está dado en tener productos y esos productos llevarlos a una aprobación formal, es decir, que la fase de cierre, pues, demanda toda la documentación que me permita garantizar, ¿cierto? A mí como organización, que esos productos que se entregaron fruto de ese proyecto que yo desarrollé, pues esté totalmente avalado por mi cliente. La gestión de ese proyecto, entonces, a la luz del PMBOK, ¿cierto? Tiene 5 procesos. Unos procesos en la fase de inicio, unos procesos en la fase de planificación, en la fase de ejecución, unos procesos que permiten el seguimiento y el control adecuado del proyecto, y por último, unos procesos de cierre. Sin embargo, pues el día de hoy pues, nos vamos a concentrar en hablar un poco sobre los procesos de planificación. Esa planificación, entonces, de alguna u otra manera, tiene unas características básicas. No necesariamente vamos a cumplir con cada uno de los procesos que establece el PMBOK o otro estándar para la gestión de proyectos, pero esa planificación va a permitir de alguna u otra manera
cumplir con los siguientes objetivos, ¿sí? Lo primero que se hace dentro de la fase de planificación es que se debe definir con claridad el objetivo del proyecto. ¿Y por qué hago especificidad en que se debe definir con claridad el objetivo del proyecto? Porque puede que nosotros como ejecutores del proyecto no seamos la misma firma que realizó todo el estudio de viabilidad o toda la formulación del mismo. O tal vez simplemente nosotros vamos a desarrollar un proyecto porque ese proyecto fue una oportunidad dentro de un proceso licitatorio o de un proceso de oferentes. Yo participé dentro de ese proceso de oferentes, tuve la oportunidad de que se me adjudicara el contrato, sin embargo, puede que se presenten vacíos dentro de las especificaciones o los términos de referencia técnicos, razón por la cual el primer proceso dentro de esa planificación adecuada del proyecto es definir con claridad el objetivo del proyecto. Es decir, empezar a definir ese alcance del proyecto de manera conjunta entre el equipo de proyecto, el sponsor del proyecto y en el caso que el sponsor o el patrocinador del proyecto no sea el mismo cliente, entonces tener con claridad cuáles son los requerimientos que tiene ese cliente. Entonces, eso nos lleva a dividir entonces ese alcance o ese objetivo macro que tiene ese proyecto en piezas o paquetes de trabajo que son importantes y que la suma de todas esas partes pues me van a entregar a mí la globalidad del proyecto. Y seguido a ello, ya cuando yo tenga esos paquetes de trabajo que son importantes para dar claridad a mi proyecto, empezar a dividir esos paquetes de trabajo en actividades e incluso en tareas u operaciones que me permitan a mí completar ese trabajo. O sea, empezar a definir una metodología que permita llevar a cabo en términos de tiempo todo el trabajo que se ha venido planificando. Y eso es lo que dice representar de manera gráfica esas actividades, es decir, llevar eso a un diagrama de Gantt o a un cronograma. Eso de alguna u otra manera pues permite definir que yo tengo que estimar cuánto tiempo tardará el completar cada una de las actividades o cada una de las operaciones, y definir eso pues no es tan fácil porque para definir el tiempo que tarda una actividad no solamente estará dado el criterio técnico de la duración de esa actividad, sino la cantidad y el tipo de recursos que tiene la organización del proyecto para sacar eso adelante. Y ya entonces, teniendo en cuenta que hay un tiempo en el que yo dispongo unos recursos, pues con eso puedo estimar el costo de cada una de las actividades y con ello podré determinar un estimado global del costo de mi proyecto. Entonces, claro, para que yo pueda realizar una adecuada planificación, ¿cierto? Hay unos requerimientos básicos y es que ese adecuado proceso de planificación incluye un documento que se conoce como caso de negocio. El caso de negocio realmente es un documento que entrega unas características técnicas básicas de que el proyecto sí es viable, o sea, realizar los procesos de planificación, entonces demanda que previamente la organización que lo va a ejecutar haya viabilizado ese proyecto. Esa viabilización puede ser desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, ambiental, legal, organizacional, desde cada uno de los estudios que permiten valorar ese proyecto, y seguido a ello yo empiezo a realizar ya mi planificación. Entonces, antes de comenzar con la planificación, pues yo tengo un gran esfuerzo y ese gran esfuerzo está constituido en realizar un anteproyecto, y ese anteproyecto pues demanda una evaluación de las necesidades, ¿cierto? Y determinar cuáles son los beneficios que permiten a la organización llevar a cabo ese proyecto. Puede ser porque la organización decida subcontratar ese proyecto, es decir, que un tercero ejecute el proyecto por características técnicas, capacidad de recursos tecnológicos o conocimiento en sí mismo del proyecto. Entonces, puede que eso lo realice otra persona, o sí, otra persona natural o jurídica. Entonces, claro, hay unas fases, entonces tenemos una fase de un anteproyecto, empezamos con el inicio del proyecto y ahí sí podemos empezar toda la organización y preparación. Sin embargo, cada uno de esos rombos que se ven allá en ese ciclo de vida está marcando un hito que se tiene que validar y verificar, puede ser por la gerencia corporativa o la gerencia funcional de la organización, pero tiene que ser un punto de revisión, de tal manera que permita
que el trabajo o el proyecto que se vaya a desarrollar realmente responda a las necesidades. Y como resultado, dentro de ese proceso de planificación, tendremos lo que se conoce como un plan de dirección de proyecto, que ya más adelantico vamos a mirar qué contiene. Entonces, hay un nivel de actividad que nosotros tenemos y es la organización en primera instancia tiene una necesidad o puede que se presente una oportunidad o tal vez sea impuesto algo normativo que demande que la organización desarrolle un proyecto, ¿cierto? Y esto entonces nos lleva a que haya fases, una fase de preinversión, una fase de inversión y una fase de explotación. Y la primera fase donde nosotros vamos de alguna u otra manera a trabajar fuertemente con el fin que esa evaluación que yo voy a realizar sobre ese posible proyecto pues sea lo más certera posible y permita dar solución real al proyecto y no genere o pérdidas monetarias o pérdidas de oportunidades futuras que pueda tener la organización, tal vez por apresurarnos a la hora de definir unos requerimientos técnicos que tal vez demandaron mayor detalle y queda un vacío contractual sobre el cual de alguna u otra manera pues eso es lo que no queremos. Entonces, claro, en una primera instancia, pues hay una definición real del problema que tiene la organización y con ello se identifican soluciones. Esas soluciones pues se valoran y partiendo de esas posibles soluciones, lo siguiente que se hace es que se determinan cuáles son las especificaciones de esa solución. Esa especificación pueden estar dado en características técnicas, características funcionales o características de diseño que tenga esa posible solución que se vaya a desarrollar y partiendo de eso yo ya empiezo a levantar unos términos de referencia. Entonces en esos términos de referencia, además de las especificaciones, ¿cierto? Que yo pueda tener sobre el producto que quiero, resultado de ese proyecto, pues habrá otros elementos que soportan la organización, el tipo de pago que se va a tener, si es que se va a hacer una subcontratación, en el caso que no, entonces la disposición de los recursos para que podamos ejecutar ese proyecto y todo eso entonces lleva a que después de que tengamos unos términos de referencia se planifique cómo se va a adjudicar la ejecución de ese proyecto. Puede que la adjudicación de ese proyecto sea por una adjudicación directa, es decir, que la gerencia o por una orden corporativa ya se defina cuál es la organización que va a ejecutar ese proyecto, o puede que eso no ocurra y ese proceso sea abierto, razón por la cual hay un nivel de esfuerzo mucho más amplio en el cual se tiene que definir quién es o cómo va a ser el proceso de selección de ese posible contratista que va a ejecutar las actividades. Eso lleva a que haya un proceso de negociación y todo esto es un proceso de preinversión. O sea, antes de que se haya firmado realmente la autorización formal para iniciar el proyecto. Lo siguiente es que tenemos un análisis y validación de requisitos, que era lo que les había señalado anteriormente, y es que después de que se ha adjudicado el contratista de alguna u otra manera, pues lo que nosotros empezamos a trabajar con ese contratista es una relación mano a mano, de tal manera que esa persona que va a ejecutar el proyecto, ya saben que puede ser externo, puede ser interno de la organización, realmente tenga una validación de cuáles son los requisitos que se tienen sobre el producto. Y eso me lleva a mí entonces a realizar ya procesos de planificación, ya yo como gerente de proyecto, a empezar a planificar cómo voy a hacer yo para cumplir con esos requisitos que se tienen sobre un producto y recuerden, ese producto atiende a una necesidad que tiene la organización. Claro, todo eso lleva a realizar ya un diseño detallado para posteriormente realizar una ejecución o desarrollar el proyecto y por último pues tener una fase de pruebas en el caso de que se demanden o que por la naturaleza del proyecto pues haya pruebas y por último pues una implantación o una entrega formal. Ya después de que se ha hecho esa entrega formal, pues ese producto ya se pone a disposición de la compañía y entrará a producción, a operación o evaluación. Y después de eso, pues se puede realizar una evaluación que se conoce como una evaluación post. Ok, entonces, partiendo de eso, lo siguiente que lo que nosotros nos enfrentamos es que la planeación del proyecto va a responder unas preguntas. Entonces, claro, nosotros como directores de proyecto, pues tendremos un documento que de alguna u otra manera responde a lo siguiente. Responde a qué se va a hacer, ¿cierto?
cuánto tiempo nos va a tomar realizar ese trabajo, cómo se hará, es decir, cuáles son las actividades y la metodología de trabajo que yo tengo. Lo siguiente es cuánto le costará a la organización o cuánto cuesta ese proyecto para nosotros como gestión interna del proyecto y pues evidentemente quién lo hará, es decir, cuáles son los recursos que se disponen para el desarrollo de esas actividades, pero además de definir cuáles son los recursos que yo los necesito, es a quiénes voy a designar como responsables de la gestión de esas tareas y además de eso para hacer el reporte del desempeño. ¿Listo? Por último, pues entonces nos lleva a definir qué riesgos tiene ejecutar esas tareas en lo que yo estoy visualizando, es decir, identificar cuáles son los posibles riesgos que se puedan generar en ese plan de trabajo que yo estoy definiendo. Entonces, en conclusión, un plan de dirección de proyecto responde a estas preguntas y sobre estas preguntas es que nosotros, desde el punto de vista del proyecto, empezamos a valorar cuál es nuestro posible desempeño. Y dependiendo del tipo de proyecto o qué tan robusto, pues habrán factores externos o agentes externos que realizarán la valoración de eso. En el caso de que el proyecto demande una interventoría o acaso el cliente pues tenga entonces una estructura que permita monitorear cómo yo estoy ejecutando mi trabajo. Ahora bien, entonces esa planeación entonces primero pues demanda es qué se va a hacer y quién va a ser el responsable de esas actividades, además de definir o validar el orden lógico en el que se desarrollan las actividades. Eso me lleva a programar mis recursos en términos del tiempo y la duración de esas actividades, pero en la fase de planificación yo debo planificar cómo se va a realizar el control sobre ese programa que yo estoy definiendo. O sea que el control no es una fase que sea posterior a la planificación, sino dentro de mi planificación del proyecto yo tengo que definir cuál va a ser el esquema de control que se va a utilizar en mi proyecto. Es decir, cómo se van a hacer ajustes frente a la estimación inicial, quiénes van a ser los responsables, cómo se van a hacer los reportes, cada cuánto se van a hacer los reportes, porque todo este control que yo voy a definir sobre mi proyecto, pues también demanda el consumo de recursos y como demanda el consumo de recursos, pues yo tengo que empezar a planificar eso desde un inicio. O sea, no puede darse que yo planifique todo mi proyecto y después de que ya tengo una autorización sobre ese plan inicial, yo empiezo a decir, sí, pero si lo vamos a controlar, entonces demandamos, supongamos que es corto, 2 horas de reuniones semanales y en esas reuniones participan 5 o más actores dentro de la reunión. Y eso pues demanda entonces muchas horas que de pronto no se costearon inicialmente. Entonces, supongamos el mismo ejemplo, 2 horas, 5 recursos son 10 horas de trabajo que se están subestimando y además de eso, si nosotros estamos diciendo que se van a generar reportes o informes, esos reportes e informes también consumen tiempo y ese tiempo pues es algo que está pagando la organización o que está pagando la gestión del proyecto, razón por la cual se debe definir. Esto nos lleva entonces a que yo empiece a planificar, no solamente en esfuerzo, en términos de cómo programo el trabajo, sino mi desempeño. Y mi desempeño, pues de alguna u otra manera, va a estar ligado al desempeño que yo tenga en costo, ¿sí? O sea, no hay ningún proyecto que sea un proyecto que tenga recursos infinitos. Entonces, como no es no es un proyecto que tiene recursos infinitos, pues esos recursos se agotan y yo los tengo que empezar a planificar. Entonces, bien, dentro del marco de referencia del PMI o del PMBOK, aparecen una serie de procesos que se deben desarrollar en cada una de las 10 áreas de conocimiento. Hay 10 áreas de conocimiento que el gerente de proyecto debe dominar. Sin embargo, lo que está escrito acá está refiriendo es cuáles son las áreas de conocimiento, ¿cierto? Pero relacionando solamente las áreas que corresponden a la planificación. Entonces, todas las áreas tienen procesos de planificación y dentro de esos procesos de planificación, pues son los que están listados ahí. Entonces, en esos procesos de planificación, el numerito que aparece ahí, pues responde al numeral en el que ustedes pueden consultar esa información dentro de la guía del PMBOK.
Entonces ustedes tienen procesos en gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de los recursos, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones o de las compras y por último de los interesados. Nótese que acá en cada uno de los, bueno, en 9 de los 10 procesos aparece un proceso que inicia con planificar la gestión de, ¿sí? Sí, entonces el último es planificar la gestión de los interesados, no hay ningún lío. Entonces, todos los procesos que aparecen con el planificar la gestión está diciendo que usted como gerente de proyecto debe definir una política sobre la cual usted va a gestionar el alcance, el cronograma, el costo, la calidad y los demás elementos. Es decir, esos procesos implican defina cuál es la política, quiénes van a ser los responsables y cómo se va a hacer para gestionar el alcance o cómo se va a hacer para gestionar el cronograma o para gestionar el costo o para gestionar la calidad. Entonces, acá lo que me dice en esa planificación de la gestión es simplemente definir cuál es la política, cuál es el proceso metodológico sobre el cual se va a hacer eso y además de eso, quiénes van a ser los responsables. Entonces, bien, partiendo de este bosquejo muy general, entonces lo siguiente que ya vamos a abordar es entonces cómo realizamos la planeación del proyecto o la planificación de la línea básica. Entonces, nosotros partimos de dos procesos iniciales, estos dos procesos que están acá, que es construir el acta de constitución del proyecto e identificar los interesados, son procesos dentro del inicio del proyecto. Entonces, nosotros tenemos un acta de constitución, es decir, un documento que formaliza el inicio de los procesos de planificación del proyecto y tenemos un proceso de identificación de los involucrados o de las partes interesadas. Con ello, lo siguiente que nosotros hacemos es que establecemos claramente el objetivo del proyecto y después de haber establecido el objetivo del proyecto, empiezo a transcurrir por cada uno de los procesos que se mencionaron en la filmina anterior. Y lo primero que yo hago es definir el alcance, luego construyo la estructura de desagregación de trabajo, la EDT o WBS, si de pronto no han escuchado el término anglosajón, y lo siguiente que hago es delegar responsabilidades, es decir, cada uno de esos paquetes desagregados de trabajo, yo asigno cuál será el posible responsable o quién será la persona que reporte el desempeño y que cumpla con orientar todo el equipo para entregar eso de manera adecuada. Entonces, esto es simplemente definir unos requisitos, declarar el trabajo que se va a realizar, establecer cuáles son los productos que va a entregar ese proyecto y por último, pues entonces definir cuáles son los criterios de aceptación sobre los cuales esos productos que yo estoy planificando van a ser aceptados. Es decir, mi cliente o una de las partes interesadas, en el caso de que el proyecto se ejecute dentro de la misma organización, cómo me van a aceptar esos productos y cuáles van a ser los criterios sobre los cuales esos productos van a ser aceptados. Después de que yo ya tengo claridad sobre esos elementos, sobre requisitos, declaración de trabajo, productos y cómo me aceptarán esos productos, entonces puedo migrar al siguiente paso. Es decir, que ese proceso de planeación del proyecto a su vez puede tener flags o puede tener puntos de medición. El primer punto de medición es defina claramente el alcance y el siguiente pues es, ahora sí, define el cronograma. Definir el cronograma entonces implica que yo defina actividades, que sobre esas actividades yo empiece a secuenciarlas, es decir, defina el proceso lógico en el cual esas actividades se pueden desarrollar. Esto me permitirá a mí entonces definir cuáles actividades se pueden desarrollar de manera concurrente o de manera paralela y cuáles actividades realmente son dependientes o tienen una cadena lógica sobre la cual debo primero desarrollar una, luego la otra, luego la otra. Entonces, es de pronto usual encontrar que cuando hay niveles de planificación muy someros, uno encuentra que el cronograma es en cascada, es decir, se hace esto, luego esto, luego esto, luego esto. O sea, puede que se presente la situación, pero realmente cuando se llega a un nivel de detalle o un nivel de planificación adecuado, uno encuentra que hay actividades que realmente sí se pueden desarrollar de manera paralela.
Entonces, lo siguiente que yo hago es estimar recursos de las actividades, ¿cierto? Después de estimar los recursos de las actividades, ¿cierto? Pues estimo la duración de esas actividades y empiezo a construir mi cronograma. Entonces, esto simplemente es definir algunos aspectos. Definir el detalle de las actividades, diagramar esas actividades, que por lo general se hace mediante un diagrama de Gantt, pero lo más importante acá es que yo lo que empiezo a definir es cuál es la capacidad y la disponibilidad de los recursos. Es decir, defino cuál es el nivel de rendimiento que tiene mi equipo para afrontar esas actividades, y lo siguiente es que yo tengo los perfiles de mi equipo. Es decir, que identifico cuáles son las potencialidades que tienen cada una de las personas que están realizando las actividades, y esas potencialidades pues son las que van a empezar a explotarse a lo largo de la ejecución del proyecto. ¿Qué va a pasar? Que claro, va a haber una curva de aprendizaje de todos los recursos humanos que yo voy a tener en el proyecto, porque puede que ese personal tenga experiencia o una vasta experiencia, pero hay una curva de aprendizaje frente a los elementos metodológicos o sobre todos los elementos de la cultura organizacional, razón por la cual pues esos elementos también los tengo que tener en cuenta. Ahora bien, lo siguiente dentro de mi fase de planificación es calcular los costos de cada actividad. Nótese que acá yo ya tengo productos, cómo me van a aceptar esos productos, cuáles son las actividades que yo voy a resolver para cada producto y cuáles son los recursos que me permiten desarrollar esas actividades. Entonces yo ya puedo calcular los costos de las actividades y seguido a ello puedo ya estimar el presupuesto. Esa estimación del presupuesto entonces me lleva a considerar un plan inicial. Realizar todos estos elementos, pues no necesariamente indican que yo ya tenga una planificación robusta, no, indican que tengo una buena planificación, pero es una planificación inicial, porque lo siguiente que se debe hacer es realizar un proceso de identificación de riesgos y analizar los posibles riesgos que puedan afectar todos los elementos de planificación que anteriormente yo fui registrando. Claro, este proceso pues no necesariamente es secuencial, o sea, no significa que esa identificación y análisis de riesgos yo lo haga posterior a definir el plan inicial. Yo lo puedo hacer a lo largo que voy ejecutando actividades, pero esta planificación de riesgos pues me lleva a definir la reserva de contingencia. Es decir, yo tengo una planificación inicial, realizo los procesos de análisis de riesgos y eso me define entonces una reserva de contingencia, y una reserva de contingencia no es más que un amortiguador, como si yo tuviese un colchón, pero que ese colchón no es algo que yo ejecuto las actividades y me empiezo a desviar de mi cronograma o me empiezo a desviar de mi presupuesto y pido entonces adendos presupuestales o pido inclusiones presupuestales que no se tenían contempladas, sino que yo establezco un amortiguador o un colchón, y eso lo establezco desde el inicio del proyecto. Es decir, ya pongo las cartas sobre la mesa y digo, miren, este es el plan, esto es lo que yo quiero hacer como gerente de proyecto, pero hay factores externos o factores de los cuales yo no tengo la potestad que pueden llevar a que mi presupuesto se eleve o pueden llevar a que mi cronograma no se cumpla, pero definirlo de manera clara, o sea, qué es lo que va a llegar a ocurrir. Entonces, todo esto de alguna u otra manera resume todo el esfuerzo que hacemos en planificación. Y esa planificación, entonces, pues de alguna u otra manera, ese plan de proyecto ya robusto va a describirme entonces es cómo el proyecto se va a ejecutar, pero además de describirme cómo el proyecto se va a ejecutar, me describe a mí cómo ese proyecto se va a controlar y cómo se va de alguna u otra manera a entregar a satisfacción al cliente. Ese cómo se va a controlar, entonces, no es solamente realizar una planificación de la gestión documental sobre el control, es decir, qué reportes se van a llenar, cuántas reuniones se van a realizar, sino el control debe ser un control proactivo. Es decir, a medida que yo voy realizando mis reuniones de control o de seguimiento del proyecto, ¿qué pasa cuando se empiezan a presentar desviaciones? ¿Sí? ¿Quiénes van a tener la potestad de modificar actividades o modificar características del trabajo que yo estoy desarrollando, de tal manera
que el plan me va a servir a mí como un bosquejo de lo que yo voy a desarrollar, pero ese plan de alguna u otra manera pues es flexible y permite articulaciones de acuerdo a los riesgos que se vayan presentando o a eventos que sean que no sean previstos o que no se hayan detallado. Entonces, claro, cuando ya tenemos una línea base del proyecto, ¿cierto? Lo siguiente que nosotros hacemos, o definir la línea base implica que nosotros tengamos ya un buen plan de gestión del alcance, una buena gestión del cronograma y una buena gestión de costos. Entonces, esto es lo que de alguna u otra manera nos determina a nosotros cuál es la ruta que nosotros vamos a seguir para alcanzar los objetivos de ese proyecto. Entonces, recuerden, los numeritos que están ahí cada vez que yo señalo alcance, cronograma, costo, son los numeritos que refieren el subcapítulo y el numeral específico de acuerdo a la guía del Pinbook, donde ustedes pueden profundizar sobre ese tema o sobre los detalles de los cuales estamos hablando. Sin embargo, vamos a mirar entonces acá qué elementos contiene esa línea base. Esa línea base del proyecto entonces contiene un enunciado del alcance, tanto del proyecto como del producto. Entonces, la diferencia entre el alcance del proyecto y el alcance del producto es que el alcance del proyecto me describe a mí todo el trabajo que yo debo desarrollar para entregar un producto a satisfacción. Es decir, cuáles son las actividades de alguna u otra manera que yo desarrollo, ¿cierto? O cómo voy a organizarme yo para entregar paquetes de trabajo, ¿sí? Y cuál va a ser el alcance de ese trabajo que se va a desarrollar. Y el alcance del producto refiere a las características o especificaciones técnicas de los resultados que yo voy a entregar con el proyecto. Lo siguiente es la estructura de desagregación del trabajo. ¿Sí? La estructura de desagregación del trabajo simplemente es una representación gráfica y jerárquica de los trabajos que se vayan a desarrollar, y esa estructura de desagregación de trabajo va acompañada de algo que se conoce como diccionario de la ET. El diccionario de la ET, pues entonces describe cada uno de esos componentes de esa estructura, lo describe en términos de quién será el responsable, la fecha tentativa de inicio, la fecha tentativa de fin, ¿cierto? Y en general, pues cuáles son los recursos que se disponen para desarrollar ese paquete de trabajo. Lo compone también el diagrama de red, ¿cierto? El diagrama de red no es más que la secuencia lógica de las actividades. Y lo compone también el cronograma y el listado de hitos. Entonces, el cronograma es una representación gráfica que puede ser en un diagrama de Gantt y dependiendo de la organización, o lo podemos presentar en Excel, así como vemos en la Filmina, o pues podemos utilizar otro software para planificación de proyectos, Microsoft Project o Oracle Primavera, el software que esté a disposición de la organización, y estará también contemplado por el listado de hitos. Entonces, un hito simplemente es un punto de medición, un punto de flag en el que de alguna u otra manera se establece un hecho importante para el proyecto. Ese hecho importante para el proyecto puede ser un hecho documental o puede ser un hecho de actividad del proyecto. Es decir, yo defino en ese listado de hitos cuáles son las fechas importantes en las que se van a hacer entrega de trabajos o aprobaciones de documentos y demás cosas. Entonces, por último, esa línea base contiene el estimado de costos, es decir, una estimación global de los costos del proyecto que yo lo puedo hacer o por paquetes de trabajo o por actividades. Y por último, contemplará la reserva de contingencia. Esa reserva de contingencia se debe definir desde dos frentes. Nosotros debemos definir una reserva de contingencia tanto en tiempo como en costo. Es decir, tenemos que tener un posible amortiguador, pero planificarlo, es decir, desde el inicio yo digo cuánto podría llegar a ser la posible desviación que pueda presentar mi proyecto, tanto en términos de costos como en cumplimiento del cronograma. Y bien, entonces, la planificación del alcance, que es con el que vamos a cerrar, entonces, tiene unos procesos específicos. En sí mismo, definir el alcance demanda 4 procesos grandes, que demanda la planificación de la gestión del alcance, la recopilación de los requisitos, definir el alcance y construir la EDT. Entonces, a la luz del Pinbook, ¿cierto?
la gestión del alcance pues involucra de alguna u otra manera que el gerente de proyecto esté en la capacidad de garantizar que el proyecto o en el proyecto se desarrollen únicamente los trabajos para cumplir con los objetivos del proyecto. Es decir, que no se ejecuten más trabajos de lo que realmente permite cumplir el objetivo del proyecto, pero tampoco que se ejecuten menos. Y como conclusión de ese proceso de planificación, pues hay unos documentos que sintetizan eso. El plan de gestión del alcance, es decir, toda la política de cómo yo voy a gestionar el trabajo de mi proyecto, quiénes van a ser los responsables, cómo se pueden presentar cambios en el alcance y otro tipo de elementos que sean políticas y hay documentos estándar que se deben utilizar para la gestión del alcance, cuándo se va a realizar el control del alcance, quién va a validar que estemos cumpliendo con el alcance, todo ese tipo de cosas se incluyen en el plan de gestión del alcance. Lo siguiente es algo que se conoce como la matriz de trazabilidad de requisitos. Y la matriz de trazabilidad de requisitos es un documento que de alguna u otra manera permite determinar cuáles son los requisitos o los requerimientos que tiene el proyecto, quién es la fuente o cuál es el origen de ese requerimiento, cuál es el tipo de requerimiento. Recuerden, pueden haber tipos de requerimientos normativos, funcionales, técnicos, logísticos, corporativos, ¿sí? Los requisitos ustedes los pueden tipificar de acuerdo a la naturaleza del proyecto que ustedes estén gestionando. Y además de eso, pues entonces tiene cuándo ese requisito fue identificado. Ese requisito cuando fue identificado está acompañado de cómo voy a hacer yo para verificar que mi proyecto esté cumpliendo con ese requisito y cuál va a ser la contraparte que me va a validar que ese requisito se haya cumplido. Y los otros documentos que señalamos ahí es el enunciado del alcance, que se conoce como el Project Scope Statement, es decir, donde están todas las características técnicas, tanto del proyecto como del producto. Recuerden que la diferencia está en que el producto simplemente son las características o especificaciones que tiene el resultado que vamos a entregar con el proyecto, mientras que el alcance del proyecto hace referencia a cómo es que voy a realizar el proyecto, es decir, el alcance de las actividades o de los trabajos que se deben desarrollar. Y los últimos dos documentos que nosotros tenemos acá a consideración es la estructura de desagregación de trabajo o la WBS y el diccionario de la EDT. Entonces, bien, lo siguiente que nosotros tenemos es recordar. La planificación del alcance se hace tanto para el proyecto como para el producto. Para el proyecto, entonces, ¿cuál es el trabajo que se va a realizar para entregar un producto resultado, ¿cierto? Con unas funciones, características o necesidades de la organización y además de eso, pues está acompañado de la planificación del alcance del producto, que son las especificaciones técnicas o funcionales que responden a un carácter de tipo únicamente técnico, que es el resultado que nosotros estamos entregando. Esa planificación del alcance, entonces, como la hemos señalado, recordemos, simplemente son políticas que permiten definir cómo se va a definir, cómo se va a desarrollar, cómo se va a controlar y cómo se va a validar el alcance del proyecto. Es decir, acá es simplemente el protocolo o el procedimiento que se va a tener en cuenta para gestionar el alcance del proyecto. Esa recopilación de requisitos, entonces, es definir o documentar todas las necesidades de los interesados y cómo esas necesidades impactan los objetivos del proyecto. Y esos requisitos, pues entonces, deben ser de tipo SMART, es decir, que deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en un espacio de tiempo. Y esos requisitos entonces pueden ser requisitos de negocio, requisitos del producto, requisitos generados por los interesados y requisitos del proyecto. Y esa recopilación de requisitos pues entonces tiene unas características donde se define el tipo de requerimiento, la descripción de ese requerimiento, cómo ese requerimiento impacta los objetivos del proyecto y lo siguiente es que tiene una trazabilidad, es decir, ese requerimiento a partir de qué elementos de la EDT se cumple
cómo voy a hacer para medir el cumplimiento de ese requerimiento y cómo se va a validar ese requerimiento. Entonces, bien, por el día de hoy, pues entonces, pues vamos a cerrar, pues espero que hayamos tenido un buen espacio, que les haya quedado claro, pues, un bosquejo de todos los procesos de planificación y el abordaje que tuvimos sobre la gestión del alcance. Recuerden que estos son webcasts introductorios que de alguna u otra manera dan tips del portafolio de formación en el que ustedes pueden participar también en talleres, conferencias y pues en cursos ya especializados o más profundos que abordan este tipo de temas. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Si requieren el material, pues entonces no duden en escribir al correo que les estoy copiando. Sí, Lisa les comparte el material, ahí les copié el correo. Entonces, con mucho gusto, si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, les ayudo. Sin embargo, pues mis datos personales los voy a dejar acá para que ustedes los tengan en el caso de que necesiten el material y Lisa no les haya podido compartir, me escriben y yo con gusto les reenvío la presentación, no hay ningún problema.